secuencia que estamos siguiendo, nos toca Génesis 35. Son 29 versículos. Vamos a darle lectura, pero vamos a pedirle a Dios que nos bendiga en esta mañana, que nos dé las palabras correctas, adecuadas, que nos inspire para que en esta mañana salgamos edificados con lo que dice la palabra de Dios. Pero vamos a preparar nuestro corazón, nuestra mente. Vamos a orar. Padre bendito, Señor amado, te damos gracias en este día, Señor, por la vida que tú nos concedes y el privilegio, Padre, de estar aquí en tu casa. Tu palabra dice que más vale un día en tu casa que 1000 fuera de ella. Bueno, vamos a leer, hermanos. Pueden sentarse. Como les digo, yo voy a leer los 29 versículos de los que consta el capítulo 35, y yo les voy a pedir que pongan atención. ¿Qué le llama la atención la palabra cuando está leyendo? ¿Qué aspecto de la narración le viene a su mente? Y vamos a tratar de entender lo que Dios nos quiere decir. Dice la palabra así. El título del capítulo dice: Dios bendice a Jacob en Betel. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate ahí y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré ahí un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los arcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, a Luz que está en la tierra de Canaán. Esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó ahí un altar y llamó al lugar el Betel, que significa, esto es Dios de Betel. El Betel viene de Elohim, de esa raíz, porque ahí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bacut. Esto es la encina del llanto. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia después de ti, daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Muerte de Raquel. Después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel.
Y hubo trabajo en su parto, y aconteció, como había trabajado en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, esto es, hijo de mi tristeza. Mas su padre lo llamó Benjamín, esto es, hijo de la mano derecha. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Los hijos de Jacob. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Los hijos de Bilha, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Muerte de Isaac. Después vino Jacob a Isaac su padre a Manre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días. Y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Bueno, son como que varios temas los que da pie en la narración, pero vamos a tratar de ir parte por parte. Primero inicia con que dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate ahí, y haz un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. O sea, ¿recuerdan cuando vimos en el, no me acuerdo qué capítulo, cuando Esaú persigue a Jacob y Jacob se ve obligado a huir de Canaán? Y precisamente en esa huida duerme en Betel, toma una piedra como almohada y duerme ahí en Betel. Y ahí tiene una visión. ¿Recuerdan? Que ángeles subían y bajaban, y siente una experiencia muy especial Jacob, porque dice: esta es puerta del cielo. Y Dios se le presenta y le habla. ¿Por qué? Jacob es conocido como mentiroso, como engañador, como suplantador, pero se diferencia de su hermano Esaú porque, siendo el primogénito Esaú, el primogénito, hemos dicho, vamos a repetir, vamos a ser repetitivos en muchas cosas, con el fin de entender, que entendamos, con el fin de que se nos grabe, con el fin de saber el significado de cada cosa, porque al final ese significado tiene aplicación práctica en nuestra vida espiritual, y lo tenemos que entender, porque al final cada uno de nosotros somos Jacob, cada uno de nosotros somos Esaú, o bien, lamentablemente, hay identificación de nosotros en cada uno de estos personajes en ese sentido. El primogénito tenía doble porción de la herencia, pero a su vez tenía doble porción de responsabilidad. A falta del padre, si él salió a arreglar algún asunto
o alguna otra cosa, el que quedaba como responsable era el primogénito. Tenía doble porción de responsabilidad, por eso tenía doble porción de herencia. Y en este caso, estamos hablando de los depositarios de la simiente escogida, a través de los cuales vendría a nacer Cristo. Si ustedes se dan cuenta, la Biblia pone primeramente atención en esos depositarios de la simiente escogida a través de los cuales iba a venir Cristo. Habla de personajes alrededor que de repente aparecen y ya no se les menciona, etcétera. Pero la importancia, la centralidad de la Escritura está puesta en estos depositarios de la simiente escogida, a través de los cuales vendrían a ser Cristo, porque la salvación viene de los judíos, dice la misma Escritura. Entonces, descendencia de Abraham, de la descendencia de Abraham vendría el Mesías. Abraham, Isaac, y debería ser Esaú. Pero ¿por qué fue desechado Esaú? Porque dice el libro de los Hebreos, en el capítulo 11 o 12, se habla duramente de Esaú y dice que era un profano. ¿Qué significa la palabra profano? Alguien que tiene en poco las cosas espirituales. Aparte de ser primogénito en el orden natural, normal, él era primogénito también porque a él le tocaba en ese orden ser el siguiente sucesor de esa simiente escogida a través de la cual vendría Cristo. Entonces debería ser Abraham, Isaac y Esaú. Pero Esaú cambió ese privilegio grandioso de pertenecer a esa línea a través de la cual vendría Cristo. ¿Y sabe por qué vendió esa primogenitura? ¿Por qué la cambió? ¿Estaría tan buena ese plato de lentejas? Digo, yo creo que sí. Dice, y ahí lo describe como un guisado rojo, ¿no? Así como nuestros frijoles arroz, y que le ponemos y que le quitamos y que le agregamos quién sabe cuántas cosas. Ha de haber sido un guiso muy especial. Es más, a veces cada quien se distingue porque le sale bien alguna cosa. Algún guiso especial, como que tiene el sazón, tiene y los demás están buenos, pero el mío es el mejor. Tal vez en esa ocasión así estaba. Ahora, el contexto era que Esaú era un hombre de campo, Jacob era un hombre más hogareño, había aprendido a guisar con su mamá, lo había enseñado y le salía bien. Esaú había ido a cazar y al parecer no había encontrado caza, porque a veces se encuentra la caza muy fácil, se ve al animal, se mata y se trae, pero a veces hay que perseguir al animal, o hay que buscarlo, o hay que corretearlo, o hay que caminar mucho, etcétera. Y en esta ocasión no encontró caza y venía sumamente agotado y hambriento, a tal grado que así somos, ¿no? Nuestro organismo así es. Sobre todo cuando tenemos hambre y venimos cansados. Y a veces hay guisos que desprenden un olor característico. ¿O ha visto cuando hacen carnitas? A cientos de metros percibimos el olor. Y nos transportamos a veces como los magos de las películas, ¿no? Bueno, en esta ocasión Esaú venía hambriento. El olor de la comida le pareció exquisito. Podría decirse que humanamente se justificaba haber cambiado ese privilegio que tenía por satisfacer, por experimentar por sentir la satisfacción momentánea de algo que le iba a producir placer, porque además venía hambriento, cansado.
y eso lo iba a reanimar. Pero se justifica que cambiase algo tan especial por algo visto así, por algo insignificante, que le iba a producir solo un placer momentáneo. Se justificaba. A mí me impacta cuando Dios se refiere a Esaú, porque no es cosa pequeña. Les estoy diciendo que lamentablemente a veces Dios nos llama, no nos llama, bueno, nos llama a identificarnos con aquellos hombres virtuosos, pero lamentablemente también, no que nos llame, sino que Él sabe que a veces lamentablemente nos identificamos con estos ejemplos negativos. Y Dios nos conoce. ¿Cuántos de nosotros cambiamos lo enormemente valioso de nuestra relación espiritual con Dios por algo que nos va a producir un placer momentáneo y que se va a quedar ahí, que se va a acabar? Muchos, lamentablemente, somos así. Y Dios habla muy fuerte. Dice ahí en Hebreos que después que Esaú se dio cuenta, dice, se arrepintió y quiso recobrar esa primogenitura. Y fue con Dios y dice que lloró amargamente, pero ya era imposible. No me vea así, ayúdenme mejor. ¿Es Hebreos 11 o 12? Es 12. 12, no me acuerdo el versículo. 12, 16. A ver, ¿qué dice? Ayúdenme a leer, para que no se me vayan a dormir y que yo sepa que me están escuchando. Es otro que habla específicamente de... Sigue, perdón. Dice, no sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida... Fíjese aquí, primero le llama profano. Ya dijimos que profano, ¿qué significa? Y me están dando nada más el avión. A lo mejor algunos hermanos ya aprendieron a dormirse con los ojos abiertos, que tienen poco las cosas santas. Entonces, pero aquí añade otro calificativo. Al profano, ¿qué le añade? Fornicario. ¿Qué es la fornicación? De acuerdo a la Biblia, todo pecado sexual. Encontramos, si nos remontamos a los profetas, son los que acuñan este nexo. Bueno, la Escritura después lo va ligando todo, ¿no? Pero acuñan este nexo en el sentido de nuestra relación con Dios como un matrimonio. Que de hecho, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel era la esposa y Dios el esposo. En el Nuevo Testamento, Cristo es el novio y la iglesia es la novia. Y que celebrarán un acto hermoso en el cielo, las bodas del Cordero. O sea, toma Dios esa imagen tan hermosa y define ¿cómo es el Cordero? Especial. Nadie puede abrir los libros porque nadie cumple los requisitos como el Cordero. El Cordero, todo por Él y en Él ha sido todo creado. Y el Verbo se hizo carne, etcétera, etcétera. El Cordero. Nosotros somos la novia y nos vamos a casar con el Cordero. ¿Cómo? Si el Cordero es sumamente especial, ¿cómo debe ser la novia? Especial. ¿Reunimos los requisitos? Póngase calificación. En el cielo no hay panzazos, ¿eh? O 10 o 10. Lo que es imposible para el hombre, posible es para Dios, porque luego surge en nosotros, es cierto, yo no puedo llegar al 10. Es que no eres tú. Es Dios el que te va a poner 10. Pero tú tienes que poner tu parte para que Dios pueda ponerte 10. Y entonces te puedas casar con Dios. Bueno, con el Hijo de Dios. A lo que quiero llegar, cuando aquí mete acerca del pecado sexual,
Y en relación al matrimonio, uno de los propósitos por los que Dios creó el matrimonio, de manera general son dos: para reproducirnos y para disfrutar de la relación sexual, como un regalo, como un disfrute. Pero para casarnos, nadie nos obliga. O levante la mano quien el suegro llegó con la escopeta recortada para que no se le fuera y que dijera que sí. Es voluntario. Y nadie lo obliga. Usted va ante testigos, ya sea en la iglesia o ante autoridades establecidas para eso, y usted establece un pacto, un acuerdo con su compañero o compañera. Ese pacto, ya no les leen ahora las epístolas de Melchor Ocampo donde hacen alusión a muchas cosas que deberían hacerlo. Pero independientemente de que se las lean, si usted en su corazón no tiene una voluntad de cumplir con ese pacto de fidelidad, de amor, de consideración, de acuerdo, ¿quién lo obliga? ¿Qué es lo que hace que usted cumpla ese pacto? El amor. Si usted verdaderamente ama a la persona, va a cumplir con ese pacto de fidelidad. Cuando usted allá anda buscando fuera, ya rompió ese pacto de fidelidad, ya rompió ese acuerdo. Dios utiliza ese esquema en nuestra relación con Él, porque al final lo que quiere Dios es que nos casemos con Él. No estoy hablando de los dogmas católicos de que entregan su vida al servicio del Señor y se casan con el Señor las monjas o o los padres. Eso. Digo, no sin tratar de ofender ni nada, pero ustedes lo saben y si no, investiguen. El celibato que ellos demandan en sus dogmas, lamentablemente, aunque hay base bíblica, pero no fue lo que originó en ellos, aunque así lo manejan ellos, pero verdaderamente si ustedes se ponen a investigar, ese dogma más bien lo sacó la Iglesia Católica por motivos económicos, porque antes de que obligaran a los sacerdotes al celibato, lo vemos en el Antiguo Testamento, los sacerdotes eran casados y vivían su vida familiar. También la Iglesia Católica en un tiempo fue así. Pero resultaba que cuando los sacerdotes morían, la familia demandaba los bienes o lo poco material que había acumulado el sacerdote. Y entonces eso reproducido en todo, pues disminuía también el poder económico de la iglesia y entonces metieron el dogma del celibato, no basado en la Biblia. Sí lo manejan basado y sí hay base bíblica, pero no fue así en la Iglesia Católica, fue un motivo económico. Ya me estoy desviando, regreso. Dios utiliza entonces ese esquema de matrimonio, de fidelidad marital. Y entonces utiliza el esquema cuando la pareja, alguno de la pareja, rompe ese pacto, es que ya encontró a alguien a quien amar. En el sentido espiritual, Dios también así lo maneja. Por eso van a encontrar dentro del Antiguo Testamento y en el Nuevo esa figura. Cuando nosotros rompemos el pacto de fidelidad y amamos a otro, estamos siendo fornicarios, porque estamos dando nuestro amor no a la persona con que hicimos pacto y a la que debiéramos, sino a alguien fuera. Y normalmente eso sucedió con Israel porque dejaron al Dios vivo y verdadero y empezaron a amar a los ídolos. ¿Se entendió? Por eso es que vamos a ver más adelante, fíjese, Dios le dijo, ve a Betel, sube a Betel, quédate ahí. Y se le apareció, y entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban, fíjese, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Jacob estaba consciente de que había ídolos en el seno de su familia. ¿Quién empezó con eso? Cuando huía Jacob de Labán, su suegro, dice que Raquel fue y trajo los ídolos familiares y los escondió. ¿Por qué cree que Jacob ya quería salirse de ahí?
Jacob tuvo un llamado en Betel inicialmente y hizo pacto con Dios. En su inmadurez quería manipular a Dios porque le dijo, se oye bien bonita la oración, como muy espiritual, pero cuando indagamos no era así. Si tú, Dios, vas conmigo, me llevas con bien y me bendices y me prosperas, de todo lo que yo tenga te voy a dar el diezmo y yo te voy a seguir como mi Dios. ¿Recuerdan? Así fue su oración. Suena bien bonito, pero está condicionando a Dios. Si tú me ayudas entonces, y si el Señor le dijera, ¿y si no te ayudo? ¿Por qué está usted aquí? Innegablemente que por las bendiciones que ha experimentado de Dios. Pero si no hubiera experimentado bendiciones, ¿usted seguiría y adoraría y alabaría a Dios? Que ese amén haya salido de lo profundo, porque luego a veces así son. De entrada somos bien interesados, y en ese sentido no está mal, pero que nuestro interés no sea solo por lo que recibimos de Dios, y hablando de bienes materiales, sino que, o como decía alguien, a ver, ¿usted por qué viene a la iglesia y por qué adora a Dios? ¿Para no irse al infierno? Porque dice nuestra hermana, para entender, para comprender, para experimentar el amor de Dios. Y eso implica ya no irse al infierno. El infierno no es algo teórico, no es algo de cuentos de... No. Cristo dijo que había un infierno y lo describió, un lugar de eterno tormento, donde el fuego no se apaga y el gusano nunca muere. O sea, y si usted no quiere creer en eso, yo lo dejo ahí, que usted va a catalogar a Cristo de mentiroso, y no lo era. Él lo describió, existe ese lugar, y eso también refleja la justicia de Dios, porque entonces Dios no sería justo. O sería justo que Dios nos está demandando serles fieles, buscarlo. Él dijo en su palabra, es necesario que por muchas aflicciones entre el justo al reino de los cielos. Es un hecho, es parte de lo que tenemos que vivir, es parte de conocer a Dios, sus promesas, su palabra, establecer esa relación, conocerlo, amarlo como esposo. El propósito del matrimonio dice, y estos dos se harán uno. Tendrán una compenetración espiritual del alma y del cuerpo. Se conocerán. Hay esposos que no necesitan hablarse, ya con la mirada, ya con la actitud, ¿o no? Lo ven y dicen, este viene con muina, este está así, este le pasa, ya se conoce. Bueno, el propósito de Dios es ese, conocer a Dios. ¿Por qué les digo? Porque muchos dicen, pues Paco Díaz me comentaba, ¿no? De unos judíos que les decían, bueno, tú no crees en Dios, pero sí celebras las fiestas, y ¿por qué lo haces si no crees en Dios? Dice, por si las dudas. Él dice que hay infierno, pero mejor lo hago por si las dudas, ¿no? O sea, muchas veces tenemos que aclarar ¿por qué venimos a buscar a Dios? ¿Por qué queremos esa relación con Dios? ¿Para que nos vaya bien? Pues sí. ¿Para no irme al infierno? Pues sí, pero esa no debe de ser la motivación. La motivación es porque amo a Dios, porque estoy dispuesto a hacer lo que sea para un día casarme con Él, para que yo forme parte de la iglesia que va a celebrar las bodas del Cordero, con todo lo que implica, para dejar que Dios me vaya formando. De hecho, también el matrimonio consiste en eso, ¿no? Dos seres totalmente ajenos, extraños, que tienen diferente origen, diferente familia, diferentes costumbres, diferente formación, y que se van a juntar para limar, para asperezas, para comprenderse, para ponerse de acuerdo, para tener propósitos y bienes en común, etcétera, etcétera. ¿Me están entendiendo? Que entonces por eso tiene sentido la relación de Dios con nosotros en lo espiritual, y Dios utiliza ese esquema del matrimonio. De tal manera que incluso por eso dice que Dios hace una analogía entre lo que es la idolatría con la relación
sexual y con la infidelidad está relacionada en ese sentido. Pero regresando al punto, en Padán Aram, donde estaba el suegro de Jacob, que era pariente de Abraham, Abraham había recibido un llamado. Algo tenía Abraham especial que Dios vio en él, de tal manera que lo escogió para ser el iniciador de esa simiente escogida. Y Abraham se había alejado de toda idolatría. Jacob va con su suegro, se casa con Raquel, le endilgan las demás esposas, pero se traen esa idolatría. Pero sucede lo mismo, no estamos ajenos. Nuestro pueblo es idólatra, lamentablemente. Y Dios condena la idolatría. Y Dios establece que lamentablemente muchas de las cosas que como pueblo tenemos, los fracasos, las carencias en lo espiritual o las desviaciones, porque el problema de nuestro pueblo no es problema de fe. Es un pueblo que tiene fe, pero lamentablemente ha sido mal instruido. Y el problema no es la fe, sino dónde ha sido puesta esa fe. Y queremos andar con una mezcolanza, porque no dejan de creer en Dios, pero meten toda la idolatría. Es en la misma situación. Estamos cometiendo fornicación espiritual. Estamos dirigiendo el amor que debe ser dirigido a Dios y que se debe manifestar en obediencia y en sumisión y en búsqueda de cumplir con su voluntad. Todo ese amor que debería ser para Dios lo estamos desviando a otra cosa. Dice la palabra, ¿quién está detrás de los ídolos? ¿Quién está detrás de los ídolos? Los demonios. Entendamos la mecánica de esto. Fíjese. ¿Qué hay detrás si la gente no lo capta? Satanás, sabemos su historia. Un ángel de luz creado con todas las virtudes jamás pensadas. Dice la Escritura, lo define como el sello de la perfección. Imagínese. Pero, y sucede lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona es bonita? ¿Qué pasa cuando una persona es inteligente? ¿Qué pasa cuando una persona tiene cualidades? Tiene el peligro de envanecerse, de enorgullecerse y sentirse más. ¿Sí o no? Satanás le pasó lo mismo con todas esas virtudes. Se halló, dice la Escritura, orgullo en su corazón y quiso igualarse al Creador y recibir el reconocimiento y la gloria que el Creador recibía. Quiso ponerse a su altura y recibir también lo que él recibía. Como no lo logró, fue enviado aquí a la tierra a cumplir también una misión y está sujeto a la autoridad de Dios. Tiene cierta libertad de acción en lo que Dios le ha asignado. Director general de control de calidad. Satanás cumple el servicio a Dios. Tiene cierto margen. Bueno, como no logró eso allá en el cielo, viene aquí en la tierra y entonces crea la idolatría. De tal manera que el hombre, al adorar a ese ídolo, lo está adorando a él. Indirectamente está buscando conseguir lo que allá no consiguió. Porque dice la Escritura que detrás de los demonios, detrás de los ídolos, están los demonios. Y esa mecánica que Satanás implementó buscando hacer lo que allá no logró. ¿Se entiende? Por eso es que introduce la idolatría y todos los pueblos en sus orígenes tienen idolatría. Ahora, Dios nos ha sacado afortunadamente de eso. Nos critican que porque no adoramos a la Virgen. Claro que no la adoramos. La Biblia nos prohíbe eso. Misma María, si se levantara, estaría en contra de que la adoraran porque ella está consciente. Ella como ser humano especial, nosotros la tenemos en consideración como una mujer ejemplar y la mencionamos como es. Y la tenemos en ese lugar privilegiado como una mujer ejemplar.
pero ella misma, como ser humano que era, necesitó salvación. No es cierto que los mismos católicos, tomando el Magnificat ahí de Lucas, la oración de María, no es cierto que tienen un rezo que dice, Dios te salve María. Fíjense, ellos mismos están dando la respuesta. María, como ser humano que era, escogida, especial, con todas las cualidades que tenía para haber prestado su vientre para que el Hijo de Dios naciera a través de ella, pero ella como ser humano necesitaba salvación. Lo dice el Magnificat, ellos mismos lo repiten en su rezo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Todo eso es verdad, es bíblico. Pero María estaría en contra de que fuese adorada, porque la Biblia es clara, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y nosotros, Jesucristo hombre. Él es el único al que tenemos que acudir. María misma dijo, hagan lo que Él les diga. Y el Señor está diciendo eso. Y la palabra, el verbo nos está diciendo eso. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay varios mediadores, no hay santos, no hay vírgenes, no hay nada de eso. La Biblia es clara. Todo lo que no sea así es idolatría. Y Dios condena la idolatría. Lo primero que hizo Jacob antes de ir a Betel y levantar un monumento conmemorativo, un altar, es limpiarse de esa idolatría. Él estaba consciente de que había idolatría. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los ídolos ajenos que hay entre vosotros y limpiaos. Y levantémonos y subamos a Betel. Haré ahí un altar que Dios haré ahí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los arcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. ¿Por qué los tenían que perseguir? ¿Recuerdan? El pasaje anterior nos habla del episodio de Dina, cómo fue violada y cómo sus hermanos la vengaron. En el sentido humano se justificaba porque amancillaron, quitaron el honor a su hermana. Pero no era la manera, no era la forma. Ellos tomaron justicia por propia mano y acabaron con una ciudad, claro, mataron a todos los hombres y nada más se quedaron con las mujeres y los niños. Pero imagínense los demás pueblos. Tenían que reaccionar ante eso. Jacob mismo se dio cuenta del significado de todo lo que habían hecho estos dos hijos. Sabía que los demás pueblos los iban a perseguir, pero Dios estaba con él. Cuando usted se humilla a Dios, cuando usted se pone a cuentas con Dios, se limpia, cuando usted quita los ídolos, el Señor le responde y lo apoya. Cuando ve sinceridad en su corazón. Creemos a veces que como humanos podemos manejar a Dios. Para hacerle alguna cosa nos miramos que nadie nos vea. Ya dijimos, ya la hicimos. Y nunca volteamos para arriba. ¿Podemos escapar de Él? Aquí todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. El que encubre su pecado no prosperará. Pero el que lo confiesa y se aparta, hallará de Dios misericordia. No podemos jugar con Dios. Dice, y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Fue Dios el que lo libró. Fue el Dios el que no permitió que le hicieran. ¿Por qué? Porque Jacob estuvo consciente y se puso a cuentas con Dios. Y les dijo, límpiense. Y vamos a seguir las indicaciones de Dios. Y vamos a levantar un altar allá. Y Dios va a estar con nosotros, siempre y cuando nosotros nos sometamos a su voluntad.
eso sigue siendo válido. ¿Usted lo ha comprobado? ¿No ha comprobado usted cuando usted sabe que no le ha sido fiel a Dios? Y no estoy hablando de los pecados crudos y abominables de los que ya Dios nos libró antes de conocerlo. No. Porque si usted está regresando a esos pecados, híjole, algo hay que hacer con usted, porque entonces voy a agarrar el punto de los calvinistas. Usted no es salvo, no conoció a Dios. Ellos le dan a todo esquinazo con eso, ¿no? Bien fácil. Pero hay algo. No ha sido el pacto que hizo con Dios, el acuerdo de seguirlo, de buscarlo. No está correspondiendo a la acción de Dios de haberlo rescatado, salvado, limpiado, perdonado. Usted está volviendo como voy a repetirlo como dice la Escritura, como el perro vuelve al vómito y la puerca al lodo. Entonces no estoy hablando de esos pecados, estoy hablando de las fallas ya como cristianos que tenemos, ya sea pecado de acción o de omisión, porque cuántas veces a veces el Espíritu Santo nos habla diciendo haz esto y no lo hacemos. Son los pecados de omisión, pues. Pero usted sabe que está mal y enfrenta una situación adversa y entonces quiere acudir a Dios y Dios lo quiere ayudar, pero sucede que usted ha puesto obstáculos para que pueda llegar la bendición. No es que Dios no quiera, porque luego a veces le echamos culpa a Dios y Dios ni siquiera está metido en eso. Dios lo quiere ayudar. Dios es un Dios dador, proveedor, siempre está dispuesto a bendecirlo. Pero usted es el que ha puesto barreras que impiden que la bendición llegue. ¿Qué tiene que hacer? Pues quitar las barreras. ¿Por qué luego a veces hay inundación? Porque hay basura en las coladeras. ¿Cómo se soluciona? Quitando la basura. A veces tenemos basura en las coladeras. Hay que quitarlas, hay que limpiarlas para que la bendición pueda llegar. Hay que quitar los ídolos, hay que limpiarnos y entonces Dios va a traer terror a los que están en contra de nosotros y Dios va a obrar. Dios es fiel. Dios nunca falla. Nosotros somos los que fallamos. Pero estamos haciendo las cosas así. Y usted dirá, bueno, es que yo no soy idólatra. Tal vez lo fui por herencia familiar, por costumbres, por etcétera, etcétera, pero yo no soy idólatra. A ver, le voy a cambiar ahorita el aspecto. Sea honesto. No lo voy a avergonzar y le voy a decir, alce la mano el que... No, porque lo evidenciaría. Pero usted sabe en su interior, alguna vez, conteste con honestidad, alguna ocasión, alguna vez, espero que no sea parte de su personalidad y que no persista también en eso, pero alguna vez ha sido obstinado. Con que diga amén ya me indica. Vuelvo a preguntar, ¿alguna vez usted ha sido obstinado? Entonces es idólatra. Déjenme buscar la cita para que no me vea así. Ahorita se la digo, es en Samuel y está hablando de Saúl para acabar. Primera de Samuel 15:23. No solo obstinados. ¿Alguna vez usted ha sido rebelde? A ver si nos leen la nueva versión aquí, para que se oiga ya. Porque luego, miren, siempre ayuda tener varias versiones y nos va aclarando. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Son palabras que le dirigió a Saúl. ¿Cuántos de nosotros hemos caído en ser obstinados y en ser rebeldes? Entonces somos hechiceros y somos idólatras. Les dije que si bien nos está describiendo ciertas experiencias de los personajes, pero lamentablemente, aunque no queramos, a veces hay identificación con ellos, porque hemos también, ojalá que, por eso les decía, ¿no?
Es como yo decirles, a ver, ¿quién no ha experimentado la envidia? ¿Quién no ha experimentado el orgullo? ¿Quién no ha, y así le podría seguir? El detalle es que estamos preparados para a veces sentir envidia, pero yo la elimino. El peligro es cuando hacemos que esa envidia o lo que sea forme parte de nuestra personalidad. Porque a veces hasta nos distinguimos así. Mira, ese es bien envidioso, ese es bien enojón. Y hasta nos identifica, porque forman ya parte de nuestra personalidad. Se han creado fortalezas en nosotros. Cuando lo sentimos es como poner un ladrillito, pero lo volvemos a sentir y otro ladrillito y hasta que se va haciendo una fortaleza. Y son frutos de la carne. Por eso dice el Señor que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Cosas que hemos dejado que se construyan en nosotros hasta formarse fortalezas y ya forman parte de nuestra personalidad. Por eso dice el Señor en Romanos que es con el Espíritu con los que podemos contrarrestar los deseos de la carne. Ayúdenme, es Romanos 8. Mientras estoy hablando, que alguien lo busque y para ir viendo. Me voy a ir a apurar porque ya nos falta todavía varias cosas. Pero vuelvo y aprovecho cuando encuentren ahí en Romanos 8 o 6, entre 6 y 8. Pero habla de eso, ¿no? Que es con el poder del Espíritu con que Dios nos da para ir en contra de los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne van en contra de los deseos del Espíritu. Y luego ahí, bueno, volviendo otra vez, decíamos de Esaú y de Jacob. Ahí, digamos, en Romanos encontramos para contrarrestar los argumentos de los calvinistas. Al menos yo lo he encontrado así. Estoy haciendo un paréntesis. A lo mejor es que tiene que ser aquí porque para reafirmar en lo que creemos nosotros. Dice todo el capítulo 8, viviendo en el Espíritu. O es Romanos 10, a donde dice a los que llamó, o es 8. Es 8, ¿no? Pero déjenme. Porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. 8:29. Aquí está. Porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre los hermanos. Y a los que predestinó, a estos llamó, y a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ese es el esquema que Dios tiene. Conoció, predestinó, llamó, justificó y glorificó. Nosotros vamos para lo último. Ya nos conoció, ya nos predestinó, ya nos llamó y ya nos justificó. Y el siguiente paso, cuando sea el arrebato, nos glorificará. Y estamos en vísperas de eso. Es curioso. Dios no está sujeto a tiempo. Un día para el Señor son como 1000 años. Hace 2 días que murió. El mismo apóstol Pablo, cuando lee uno de sus epístolas, él pensaba que le iba a tocar ver la venida del Señor otra vez. Con toda la revelación que él tenía, pero llegaba momentos en que él pensaba que le iba a tocar ver eso. Y al final, como dice en la Escritura, ¿no? Todo esto se escribe para que ustedes estén preparados cuando venga el Señor. Es que el Señor no está, o sea, les digo, Dios no está sujeto a tiempo y espacio como nosotros que somos finitos. Para nosotros hablar de 10, 25, 30 años hoy es una buena parte de mi vida. Pero para Dios eso no significa nada. 1000 años es como un día. Hace apenas 2 días que Él vino a hacer su obra. El mismo apóstol Pablo creía que le iba a tocar ver.
Pero por eso el Señor dice, nadie sabe. Dios tiene facultad, si a Él se le place, las condiciones están dadas. Hay un corito que cantamos que ya no cantamos, o que cantábamos los viejitos. Si en esta noche viniera el Señor, ¿cuál es la excusa que vas a poner? No tienes excusa, no tienes perdón y no tienes franca las puertas de Sión. Dios puede hacer, bueno, si no viene, Él nos llama a su presencia, ¿sí o no? El detalle, el que repita y repita y repita, que viene, que busques, que te consagres, que vengas a conocerlo, que te esfuerces por vivir la vida cristiana, es porque quiere que estés preparado, ya sea que Él venga o que te llame a su presencia. Las condiciones están dadas más que nunca, eso es inequívoco. Estamos viviendo cosas que en otras generaciones jamás suceden y todo apunta ya a la venida. Pero Él no está sujeto a tiempo. Puede ser hoy en la noche, puede ser dentro de una semana, puede ser dentro de un año, puede ser dentro de 10, puede ser dentro de 30, puede ser dentro de 50 o puede ser dentro de 1000 años. ¿Sí me está entendiendo? Dios lo puede hacer así. Pero lo que nos marca en la Escritura es eso. Transmitir a su iglesia que esté preparada, que no se deje vencer, que sea perseverante, que esté dispuesta a sufrir. Porque otra de las cosas, yo he cambiado mi posición teológica, nada de herejía, no. Somos normalmente pretribulacionistas, creemos que el rapto se va a dar y luego viene la tribulación. Pero ya cuando uno empieza a leer más, nada más se lo adelanto. Yo ya cambié de pretribulacionista a tribulacionista. Yo creo que la tribulación la va a experimentar la iglesia. No la ira de Dios, son otras etapas, pero me refiero que sí, incluso la iglesia lamentablemente nos va a tocar ver al anticristo. Y va a haber persecución. Léase Mateo 24 con mucha atención y verá, al final es eso. Es la más posición teológica. Antes el rapto antes de la tribulación o el rapto cuando empiece la tribulación. Yo estoy ya en esa posición porque la Escritura me está obligando a eso. A lo que voy. Muchas veces la iglesia ha querido evitar el sufrimiento. Pero Cristo en Mateo 24 nos lo dice. Y va a haber persecución y los van a entregar. O sea, estamos metidos en la tribulación, pues, no en la ira de Dios, que es parte de la gran tribulación y la otra etapa, pues, pero sí nos va a tocar. ¿Por qué se los digo? Porque tenemos que estar preparados. No es contradictorio, sino fíjese, ¿qué está sucediendo? Estamos viviendo los últimos tiempos y las señales están indicándonos eso. ¿Y qué pasa con muchos que conocían al Señor? No están viniendo a la iglesia. Muchos en esta pandemia se alejaron. Ya no hubo iglesia, ya no hay Cristo. No sé si me doy a entender. Muchos se han dejado vencer. Muchos han dejado de ser perseverantes. Cuando que la Biblia nos advierte que más que nunca, si en todos los tiempos de la iglesia ha habido apostasía, hoy más que nunca esta apostasía va a crecer. Y perdón, pero esta va... La apostasía que se identifica, esa no es la peligrosa. La apostasía que no se identifica, la sutil, es la peligrosa. Y yo veo grandes iglesias, mire, atiborradas, con miles de gentes, y los que predican que antes eran fieles siervos de Dios, han caído en herejías, y la gente se las envuelven, y ahí están. ¿No nos advierte la palabra que en los últimos tiempos la maldad aumentaría? Y como fruto de eso, ¿qué va a pasar con muchos creyentes? ¿El amor de muchos? ¿No se están enfriando muchos? ¿No se han alejado? Y va a venir tiempos difíciles y usted va a tener que afrontarlos. Pero ¿cómo los quiere afrontar si no tiene un conocimiento y una experiencia de Dios? Si no deja los ídolos, no estoy hablando de las esculturas y eso, ya salimos de eso.
Estoy hablando de los ídolos de obstinación y de rebeldía y de muchas otras cosas que tenemos que reconocer y tenemos que ir a los pies del Señor, estar dispuestos a lo que sea y permanecer fieles. A ver, todos los apóstoles en el tiempo de Pablo, de Pedro y de los demás, no eran... ¿Qué revelaciones recibió este hombre? Dios tuvo que enviarle un aguijón, un mensajero de Satanás para que controlarlo. Tenía tal temperamento que se hubiera perdido. Dice, para que la grandeza de las revelaciones que te he dado no te enorgullezcan, yo te envío un aguijón. O sea, de esa manera lo tuvo que controlar. ¿Qué revelaciones nos da aquí? Más de la mitad del Nuevo Testamento escribió. A lo que voy, todos estos hombres se la pasaron bien conchas, bien cómodos. Viajaban en aviones de lujo, visitaban, comían de lo mejor en los restaurantes más finos. ¿Así era? ¿Cómo murieron? Según Hebreos 11, y de ahí hay un capítulo entero enarbolando su fe y dejándonos el ejemplo. ¿Usted cree que vamos a ser diferentes a ellos? Vea cómo son ahora los llamados profetas, que a veces son profetas nombrados por ellos mismos. Son sufridos, están dispuestos a dar su vida, pero obedecer a Dios dando el mensaje al pueblo. Viven, como decía el apóstol Pablo, yo ya estoy acostumbrado a vivir, venga lo que sea, a tener poco, a tener mucho. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, a todo estoy acostumbrado. Asombra cuando le dice a uno de sus servidores, y no se te olvide el capote que olvidé. No tenía ni posesiones. Estaba buscando, ahí me traes la chamarrita que se me olvidó, pues es la única que tengo. Lo que quiero transmitirles es cómo vivieron esos hombres. Estaban dispuestos, como los profetas del Antiguo Testamento, a dar su vida. ¿Son los profetas de ahora iguales a esos? ¿Es el evangelio de la prosperidad ejemplo? Y de todas las desviaciones sutiles, y ahí están los montones de gentes y fieles a sus iglesias, y hasta sombra. Pero no dice la Escritura que en los últimos tiempos muchos no querrán sufrir la sana doctrina, porque la sana doctrina implica sufrimiento. Cuando tú te opones a las corrientes que en este mundo están prevaleciendo acerca de la prosperidad, acerca de la sexualidad, acerca de todo, tú eres el que estás mal. ¿No dijo la Escritura que vendrán tiempos en que a lo bueno le dirán malo y a lo malo bueno? Eso es lo que estamos viviendo. Y cuando tú estableces tu posición, eres señalado. No sucede que en los trabajos, cuando tú no eres igual a los demás mal hablados, que están hablando de cosas de sexo, de doble sentido, de todo, y cuando tú te señalan y a veces eso es lo que dice la palabra, y eso va a ser peor cada vez. Y tú estás firme de tal manera que tu conducta va a servir a tus hijos de ejemplo para que llegado el momento, porque ellos también van a enfrentar la adversidad y la situación de este mundo, te van a imitarte, porque tú cuando tenías necesidad doblabas tu rodilla y clamabas a Dios y veías cómo Dios te contestaba. Ellos están viendo eso para que cuando ellos enfrenten lo que tienen que enfrentar, se dirijan a Dios y tengan su propia experiencia personal con Dios y lo conozcan. Aquí nos está hablando de que Dios lo dirigió a Betel para levantar ahí un altar. Y más adelante dice, porque el pueblo de Dios en aquel tiempo se distinguió por levantar altares. Nosotros como iglesia estamos levantando altares. ¿Cómo, hermano? Un monumento de piedra donde el sacrificio de libación, de derramamiento de líquido como aceite, como vino, en eso vamos a hacerlo. No. Dios no está dirigiéndonos a eso, pero sí a levantar altares. Debemos distinguirnos por ser un pueblo que levante altares. ¿Qué se hace en el altar? Se ofrecen sacrificios. Por eso cuidamos el altar, porque es el lugar en donde se ofrecen sacrificios. Pero si ya no es tiempo de sacrificios, hermano, lo sé. Pero dice en Romanos que ofrezcamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
A eso nos está llamando Dios. Primero, a ofrecernos como sacrificio. ¿Cómo? Aquí nos vamos a abrir las... No. A venir aquí al Señor y humillarnos y decirle, Señor, yo tengo carencia de todo esto. Ayúdame. Bendíceme, transforma mi carácter, transforma mi ser. Ayúdame en esto que yo sé que soy deficiente. Tenemos que ser pueblo que levante altares. Ahora, lo peor de todo es que somos de los que levantamos altares, pero lamentablemente negativos. Levantar altar también es venir a adorarle a Dios, venir aquí con el deseo de glorificar a Dios, de abrir nuestro corazón, es el lugar adecuado donde podemos con toda libertad glorificarle, reconocer lo que Él es. Pero la adoración no nada más es aquí, sino la adoración es en todos los aspectos de nuestra vida. Esos son los altares positivos. Los altares positivos es cuando estamos reunidos en la mesa y estamos levantando altares, reconociendo, platicando. ¿Se acuerdan en tal ocasión cuando no teníamos qué comer y oramos a Dios y el Señor proveyó? ¿Se acuerdan aquella vez cuando fulanito, mi hijo, mi papá, mi hermano estaban enfermos y oramos a Dios y el Señor los sanó? Eso es levantar altares, porque usted está transmitiendo a esas generaciones lo que Dios hizo en su vida, para que cuando ellos necesiten de lo mismo, acudan a Dios y experimenten en carne propia que Dios es un Dios vivo y verdadero. Esos son los altares que debemos de levantar. Pero ¿sabe qué altares son los que levantamos? Nos reunimos a la mesa y ¿te fijaste en el pastor? Todo despeinado. Traía una corbata de otro color. ¿Te fijaste a la hermanita presumiendo? Cada domingo estrena. Ay, hermanita, qué bonita te ves. Ya adelgazaste, ¿verdad? Y me puedo seguir. ¿Te fijaste el hermano que andaba presumiendo y diciendo que... No, bueno, ¿sabe qué van a decir los hijos? Y ahí van, y ahí quieren que yo vaya, pura gente defectuosa, presumida, orgullosa. Ahí quieren que vaya. Eso es lo que les estamos transmitiendo, altares negativos. Gente que viene a buscar de Dios, pero que se mete en el chisme, que empieza a comentarle al otro los defectos de los otros para que se alejan. En vez de traer a la gente para que apruebe el amor de Dios, lo ensucian con toda la contaminación de la carne. En vez de hacerlo fiel, en vez de que venga a buscar a Dios, lo alejan de Dios. Y dice la gente, ¿yo para qué quiero estar allí en un lugar defectuoso? Mira, hasta vacíos están. Mejor me voy allá donde predican la prosperidad, pero están llenos. Porque de verdad uno ve los cultos de allá y uno quisiera a veces estar ahí por el ambiente que aparentemente se ve. Aunque sea pare de sufrir, que ni es bíblico también. Porque el Señor dice que es necesario que por muchas aflicciones entremos al reino de los cielos. Eso de pare de sufrir no tiene sentido. Pero muchos prefieren irse allá. Porque hay hermanitos, hay hermanitas que están metiendo aquí cizaña, hablando los unos de los otros, comiéndose. ¿Usted cree que Dios va a estar a gusto así? Regreso a mí me impacta lo que dice Dios de Saúl. Otra vez ya me moví, Romanos 8. Fíjese, bueno, ya vimos. A los que antes, vamos en ese orden, a los que antes conoció, a esos predestinó, a esos llamó y a esos justificó. ¿Qué quiere decir que conoció? Dice la palabra que nosotros estábamos en el plan de Dios antes de la fundación del mundo. Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas las cosas con las cuales iba yo a ser formado. Estábamos en el plan de Dios. Ahí estaban los proyectos. Así es de que cuando se le ocurra reclamarle a Dios por la nariz chata que le dio, cuidado, dele gracias a Dios. Cuando le reclama, ¿por qué me hiciste feo? No tiene sentido.
porque Dios lo hizo bonito. Y no estoy hablando de la parte externa, sino de la interna. Cuando alguien es bonito, por fuera externamente, pero feo por dentro, no lo aguanta ni 10 minutos. Pero cuando alguien, aunque sea feo externamente y es bonito por dentro, no ha llegado tal persona, deseamos que esté aquí. Y Dios quiere hacerlo bello, lo quiere hacer bonito internamente. Cuando Dios dice a los que antes conoció, Él sabía. Y a los que conoció, a estos predestinó. ¿Cuál es la condición para ser salvo? El que creyere será salvo. Es algo voluntario. A usted alguien le predicó el evangelio y nada más el Espíritu Santo esperó a que usted abriera tantito el corazón para empezar a hacer su obra y redarguirlo, y que usted reconociera que había fallado a Dios y se humilló y entonces buscó a Dios. Desde antes de que todo eso existiera, desde antes de la fundación del mundo, dice que somos escogidos, pero porque Él sabía que usted y yo en algún momento íbamos a decir sí al mensaje del evangelio. Esa es la omnisciencia de Dios, conoce todo desde antes que existiese. Por eso es que no coincidimos con los calvinistas, salvo una vez, salvo para siempre. Pero eliminan la voluntad y que nada más Cristo vino a salvar a esos escogidos. No, el Señor nos conocía, por eso nos predestinó, nos llamó y nos justificó. Y si somos fieles, un día nos va a glorificar. Conocía a Esaú, que iba a ser profano, que iba a ser fornicario en el sentido espiritual, que lo iba a cambiar a él. Por eso dice, es lo que me impacta. Dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Qué Dios fue el que causó en Esaú? Que él cambiara lo santo por un placer momentáneo en un plato de lentejas. ¿Qué Dios fue el que obligó a Esaú a casarse con cananeas y afligir el corazón de sus padres por la idolatría y las costumbres de las cananeas? Cuando tanto el padre como la madre, por eso enviaron a Jacob a buscar mujeres que no tuviesen esas costumbres y que también encomiaron de seguro a Esaú para lo mismo, pero él fue desobediente. Y aunque después dice Hebreos que buscó recobrar esa primogenitura con lágrimas, ya no fue posible. Y al final Esaú se convirtió en enemigo de Israel, del país, pues, en el sentido espiritual y físico también, ¿no? Esaú vivía a un lado ahí del Mar Muerto, donde estaban los moabitas y los amonitas, y Esaú, pero se convirtió en enemigo de Israel. Dios no quita la voluntad del hombre. Todos estamos en libertad de escoger. Dice la palabra que somos esclavos del amo a que servimos, si al espíritu para vida o a la carne para muerte. Y todavía, ya se me fue el tiempo, pero más adelante habla del pecado de Rubén. Dice que se acostó con la concubina de su padre. Habla del pecado sexual. ¿Se da usted cuenta que la sexualidad es una energía tan poderosa que Satanás la ha tomado en sus manos? Y que lamentablemente la humanidad ha convertido a la sexualidad en su Dios, porque somos esclavos del amo al que servimos. ¿Es mala la sexualidad? ¿Es malo el sexo? Claro que no. Dios fue el que lo puso en nosotros. Pero ese es el problema del hombre, que no se quiere sujetar a Dios. Se rebela, se obstina en hacer lo que él quiera. ¿Y qué pasa? Se vuelven esclavos del amo al que sirven. Fíjese lo que voy a decir. Ya no hay tiempo como que para desarrollar todo esto, pero es innegable, son verdades aquí establecidas en la palabra.
Una relación sexual en un campo donde hay un marco establecido por Dios, esa relación sexual es bendecida por Dios. ¿Cuál es ese marco? El matrimonio. Y Dios bendice esa relación y le causa satisfacción a su corazón. Es un regalo que Dios dio al hombre. Por eso puso en este ser, formado por cuerpo, alma y espíritu, esa sexualidad. Y cuando estamos dentro del marco que Él estableció, es una bendición. Ese mismo acto, trasládelo fuera del marco establecido por Dios y se vuelve abominación y trae consecuencias. Matrimonios rotos, corazones heridos, familias deshechas, sentimientos sembrados en los hijos que desvirtúan todo eso e incluso se suicidan o viven con todos esos complejos toda la vida, repiten los patrones, hay desesperanza, no tiene sentido. Por eso ahora, si usted ve, ya no hay casamientos y los matrimonios que se hacen ya no quieren tener hijos. Quieren tener sexo, pero no hijos ni responsabilidades. ¿Me está entendiendo cómo Satanás toma algo que es una bendición dada por Dios y la distorsiona? Esta satánica ideología de género, ¿qué trae al final? Sufrimiento, aunque no lo... por eso enarbolan el pecado original de Satanás ahí en el cielo y dicen el orgullo gay. Ni se dan cuenta que ellos mismos están siendo instrumentos de Satanás en todo lo que están haciendo. Y al final, ¿qué es lo que trae? El ladrón, dice la Escritura, no vino sino para matar, robar y destruir. Y eso es lo que va a traer. ¿Por qué aumenta el índice de suicidios? ¿Por qué todo lo que está pasando? ¿Estamos abriendo los ojos en el tiempo que estamos viviendo? Y muchos, en vez de acercarse a Dios, se alejan de Dios. Y no perciben lo que está sucediendo. Dios perdona el pecado sexual. Dios lo perdona, pero no necesariamente quita las consecuencias. David, un hombre conforme al corazón de Dios que tiene un lugar especial en Dios, lamentablemente tiene una parte oscura de su vida cuando cayó en pecado sexual. ¿Qué pasó? David fue salvo. Léase el Salmo 51, no hay tiempo. Es un hermoso salmo, aunque pero refleja el arrepentimiento que tuvo David y cómo se manifestó la gracia de Dios en él y fue perdonado en su pecado sexual. Pero atienda, a partir de ahí, David ya nunca fue el mismo. Tuvo que vivir hasta su muerte con las consecuencias de su pecado. Y el pecado que él cometió se manifestó en su vida con todos sus hijos. Fueron dos pecados, uno el sexual y otro el homicidio. Esos dos pecados se manifestaron en su vida de familia. Y toda su vida a partir de ese fue perdonado, fue salvo, pero tuvo que sufrir las consecuencias toda su vida. Sucede lo mismo en la actualidad. La gente cree que puede no tomar a Dios en cuenta y cree que Dios es un Dios anciano que no tiene vigor ni fuerza y que no se hace respetar en sus principios. Todo lo contrario, Dios sigue siendo Dios. Él nos advierte de todo eso que estamos viendo y que está pasando en el mundo, pero Él tiene control perfecto y a su tiempo Él va a establecer su justicia. Entonces, si usted está en esa situación, arregle su vida con Dios. Lea lo que dice Apocalipsis. Aparte de muchos otros pecados que ahí manifiesta, no me acuerdo ahorita en Apocalipsis, sobre todo quiero Apocalipsis, que es el libro de los finales de los tiempos, donde establece que ni los homicidas, ni los fornicarios, ni los avaros entrarán al reino de los cielos. Eso es un hecho. Ahora, arregle su situación con Dios. Dios está dispuesto a perdonar, pero usted tiene que pagar un precio. Va a ser salvo, pero mientras esté aquí, si hay consecuencias de su pecado, las tiene que asumir. Es un pecado, ya dije yo, la relación espiritual de matrimonio y pacto, etcétera, que Dios utiliza como esquema.
Pero ya para terminar, yo me podía seguir, pero hay algo que dice la Escritura, dice, y a los fornicarios los juzgará Dios. Pues que no juzgará a todos, que no hay ahí en la Biblia que nos señala que hay un día, dice el juicio del gran trono blanco, en donde toda la creación va a ser juzgada, incluyendo los salvos, no para perdición, sino incluso para galardones o para medidas de premio. Pero ahí agrega, y a los fornicarios los juzgará Dios. Quiero entender que aún salvos, los fornicarios van a tener una plática con Dios aparte. ¿Por qué? ¿Qué consecuencias traen los pecados sexuales, aparte de los divorcios, rompimiento de corazones? Sobre todo, Dios reacciona cuando los niños, que son la parte inocente, sufren. A través de la historia también, cuando Sodoma, cuando Gomorra, cuando Dios estableció justicia, también es porque dice que la sangre de los inocentes o el clamor de los inocentes subía a Él. Y Él tiene que reaccionar. Cuando los niños son afectados, Dios tiene que reaccionar de alguna manera. Y en estos últimos tiempos igual, fíjese, ¿no? El Señor nos advirtió de las guerras, de rumores de guerras. Ahorita lo que está sucediendo con Rusia en Ucrania se va a repetir porque el Señor lo dijo. No van a ser guerras mundiales en donde involucren como la Segunda Guerra Mundial a todas las naciones, no, sino van a ser guerras como que locales. Se van a otra vez a renacer cosas que en otro tiempo sucedieron. Recuerdan, en un tiempo hubo Serbia y Herzegovina, como que guerras locales. En África, las tribus, los tutsis, y se mataban entre ellos de una manera cruel y despiadada. Todo eso lamentablemente va a volver a resurgir. Lo dijo el Señor, es señal de los últimos tiempos. Necesitamos buscar más de Dios. Dios les bendiga. Dejo este lugar para hacer que nuestro pastor haga una oración, que estemos conscientes. Me desvié tal vez mucho, pero es el contexto general que estamos viviendo. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. La palabra de Dios es fuerte, siempre va a ser fuerte, pero ¿sabe qué? Predomina. Quizá usted no lo ve. Predomina el amor de Dios hacia nosotros. Porque a veces necesitamos recordar lo que Dios nos ha dejado en esta palabra. Y hay que reconocer, hermanos, que necesitamos aprender muchísimas cosas. Yo necesito aprender mucho de la palabra, todavía me falta mucho, hermanos. Sé un poquito, pero me falta mucho. No sé usted, si usted ya sienta que ya todo lo sabe, ¿verdad que no? ¿Qué necesitamos? La palabra. Y aún así usted la lee y va a decir, ¡ay, qué fuerte! La palabra de Dios es fuerte, pero ¿sabe qué? Cristo le ama. Cristo lo ama y está viendo la necesidad de aferrarnos a la palabra de Dios, porque los tiempos son difíciles y necesitamos buscar a Dios día a día, más y más. Y el Señor lo sigue amando, a pesar de todo, a pesar de que nosotros a veces no lo buscamos como debiéramos. Y no es fanatismo. A lo mejor usted piensa, ¡ay, qué fanáticos! No, hermanos, a mí me falta tanto para saber de la palabra, tanto de saber de Dios. El Señor nos ama tanto y cada día nos da de su misericordia. Se renueva, dice la palabra de Dios, su misericordia sobre usted y sobre de mí. ¿Necesitamos más la palabra, hermanos? Usted dígame. Si usted cree que sí, póngase de pie, vamos a orar.